Hermano Juan Manuel, ¿verdad? Él es nuestro predicador hoy, ¿verdad? Su esposa, nuestra hermana Lucila Osorio de Corte, y su cuñada, nuestra hermana Alma Osorio Díaz. Ellos, hermanos, vienen expresamente para participar con nosotros hoy desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Amén. Hermanos, ¿verdad? Que es una ciudad preciosísima, una de las ciudades más hermosas de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Así que sean muy bienvenidos. Y me ha tocado, como parte de las noticias, pues presentar al predicador, ¿verdad? Quiero decirles que Juan Manuel, hermanos, tiene estudios teológicos. Él estudió en el Seminario Bíblico de la ciudad de Puebla, pero también tiene estudios musicales. Él estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, ¿verdad? Allá estudió él. Y actualmente él es el director adjunto de la Sinfónica de Alientos de la Secretaría de Educación Pública de Morelia, Michoacán. Amén. Y aparte tiene su propia orquesta y su coro precioso, que hace un año aquí estuvieron, en este mismo lugar estuvieron cantando el coro y la orquesta aquí adelante de Morelia. Nos visitaron todos los hermanos y más de 50 hermanos estuvimos aquí en esta iglesia disfrutando, ¿verdad?, de su alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Así que se los quiero presentar ahora y también voy a orar por él, ¿verdad? Hermano Corte, venga por favor aquí adelante y vamos a orar por él, hermanos. Padre Celestial, en estos momentos queremos poner en tus manos a nuestro hermano Juan Manuel y te pedimos, Señor, que tú lo uses con poder esta mañana, que tú pongas en sus labios aquellas palabras que tú deseas que nosotros escuchemos, Padre Santo, y que puedan ser de mucha edificación para tu iglesia. Señor, gracias por todo lo que tú nos das cada día. Amén. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros el resto de este culto, el resto de este día y de nuestras vidas. Amén. Señor, háblanos, porque nosotros escuchamos tu voz. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, buenos días. Con el gusto de estar aquí en San Diego nuevamente después de un año que estuvimos aquí. Caras conocidas, la mayoría son caras conocidas que ya nos hemos visto, pero en esta mañana, hermanos, ya tarde también, quisiera compartir con ustedes algo acerca de lo que nos tiene reunidos aquí, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Amén. Les invito a que busquen en sus Biblias para que tengamos como referencia en el libro de Isaías, el capítulo 7, y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 14. Isaías 7 del 1 al 14. Les invito a que sigan con la vista y también pongan atención a lo que dice esta parte de la palabra de Dios. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean,
por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y les invito a que pasemos rápidamente a Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Y también hablando Isaías y profetizando, dice el versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y hermanos, cuando nosotros nos remitimos a la palabra de Dios y vemos el momento mismo en que se está anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta y podemos analizar un poquito el contexto en donde se llevó a cabo esto. Dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces estos dos reyes se ponen de acuerdo para ir al reino del sur y atacar a Jerusalén, y de esta manera hacerse también de este reino. Porque a final de cuentas estaban divididos. A pesar de ser hermanos, eran enemigos. Y vemos aquí al rey Acaz, uno de los reyes del reino del sur. Y el rey Acaz está temeroso porque dice: bueno, se están uniendo dos reinos y vienen contra mí. Y realmente, si ustedes ven en la Biblia, hermanos, 10 tribus de Israel, de las 12 tribus, eran las que pertenecían al reino del norte. Entonces en número, pues eran muy menores ellos, porque solamente eran 2 tribus las que vivían en el sur. Entonces el rey Acaz estaba temeroso, tenía miedo. Pero Dios le dice a Isaías: ¿sabes qué, Isaías? Ve y dile a Acaz que yo estoy con él. Amén. Que pida señal y yo se la voy a dar. Sin embargo, la Biblia nos dice que el rey Acaz pues estaba un poquito temeroso, pero también no quería tentar a Jehová, ¿verdad? Le dice en el versículo 11 de ahí de Isaías 7 que acabamos de leer: pide señal, pide señal. Y dice en el versículo 12 Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. Pero hermanos, la señal que estaba diciéndole Dios que pidiera a Acaz no tenía tanto que ver con el momento mismo en que estaba la guerra o que la guerra ya se avecinaba, sino con un anuncio más allá de lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces Dios no podía quedar callado
el profeta no podía quedarse callado, sino que entonces le dice, aún cuando tú no quieres oír lo que Dios quiere para ti, lo que Dios te quiere decir. Yo quiero decirte en este momento que el Señor mismo va a dar señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le va a dar su nombre, o ese nombre va a ser Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y asimismo, hermanos, otro profeta que fue contemporáneo de Isaías y que también vivió en el mismo contexto del pueblo de Judá, del reino del sur, fue Miqueas. Y Miqueas en esa misma época y en ese mismo contexto decía yo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5 y versículo 2 de su libro, del libro de Miqueas, él dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque de ti saldrá el que será Señor en Israel. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, un pueblito, un pueblo muy pequeño, un pueblo de la provincia, pero un pueblo, hermanos, que desde el Génesis ya estaba fundado y estaba preparado en el proyecto de todos los tiempos para que ahí naciera Jesús. Amén. En Génesis 35 del 16 al 18 la Biblia nos habla en primer lugar de este pueblito. Y en este lugar, hermanos, nace el último hijo de Jacob. En este lugar nace, hermanos, el 12º hijo de Jacob, que viene a completar las 12 tribus de Israel, Benjamín. Y ahí nos dice, en esa parte que les mencioné, Génesis 35, de 16 a 18, ahí dice que Benjamín nació. Pero también, en ese lugar y con el nacimiento de Benjamín, ahí muere Raquel. Raquel, la esposa de Jacob. Aquella mujer que Jacob en su juventud conoció y le rompió el corazón, hermano. Aquella mujer que al verla, Jacob le dice a Labán, su padre, trabajo 7 años para casarme con ella. Y hacen el acuerdo, y hablando de acuerdo, ¿se acuerda qué pasó? Trabajó 7 años duramente, e iba y llevaba al prado a los borregos, y estaba duro trabajando, y se cumplen los 7 años, y entonces Labán le dice a Jacob, ¿sabes qué? Pues si te quieres casar con Raquel, primero te tienes que casar con Lea, porque aquí no se acostumbra que se brinquen a las muchachas, tienen que irse casando de acuerdo a su edad. Entonces primero con Lea, y si quieres después te casas con Raquel, ¿verdad? Y entonces tuvo que trabajar otros 7 años, y Dios lo bendijo en gran manera, y de aquí salieron las 12 tribus de Israel. Y mencionábamos Raquel en Génesis 48:7 se menciona la muerte de Raquel, que también en este pasaje que mencioné, y es enterrada en el camino a Belén. Belén, hermanos, fue la ciudad de Elimelec y de Noemí. ¿Se acuerda quiénes eran estas personas? Elimelec y Noemí, los suegros de Ruth. Ahí en Belén de ahí eran ellos. Y nosotros, bueno, no vamos a hablar del libro de Ruth, ni de la historia de Ruth, pero también es una historia tan bonita, hermanos, que está encerrada de amor, que está encerrada de aquella fidelidad a Dios. Y entonces vemos nuevamente surgir el nombre de este pueblo en 2 de Samuel, capítulo 23, del 14 al 17, cuando David, juntamente con sus hombres, es perseguido por Saúl. Y entonces, llegando a ese lugar que estaba en ese entonces
gobernado por los filisteos, o los filisteos vivían ahí en Belén, habían tomado estas tierras. Dice la Biblia que David de repente se quedó viendo a lo lejos a la ciudad de Belén y dijo: ¿quién me diera a beber del pozo del agua de Belén? Agua del pozo de Belén. Y dice entonces la Biblia que 3 de sus valientes se pusieron de acuerdo y se fueron al campamento de los filisteos y sigilosamente sacaron agua del pozo y regresaron con David y le dijeron: aquí tienes el agua. David se conmovió tanto, hermanos, que dice la Biblia que dijo: no soy digno de tomar esta agua, porque 3 hombres han expuesto su vida para que yo pueda beber de esta agua. Y entonces en ese momento dice la Biblia que él la ofrendó a Dios, dando gracias a Dios por el ejército y la gente tan valiente que él le había dado para poder llevar a cabo las empresas de guerra y de batallas que como rey posteriormente emprendió. Un niño nos es nacido en Belén de Judea. Nos es. ¿Qué implica, hermanos? Nos es. Y yo pudiera decirle en esta mañana: nos es. El término nos es implica una responsabilidad inmensa. Si yo le dijera en esta mañana que hay alguien que va a ser preso, va a entrar a la cárcel, pero de repente llega alguien con un papel y le dice: te es otorgada la libertad, ¿qué pasa con esta persona? El término te es algo que se da en el momento mismo y que lo está liberando de la cárcel. Nos es, hermanos, se refiere a algo que se recibe, algo que queda en nuestras manos, algo de lo cual somos absolutamente responsables, algo de lo que se desprende el dueño para confiarlo en las manos de aquel a quien lo encomienda. Nos es. Un niño implica un origen, un nacimiento, un principio. Dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne. Un niño implica una ascendencia. En Mateo 1:1 dice: hijo de David, hijo de Abraham. Un niño implica un registro. Y si nos vamos a Gálatas 4:4, dice ahí que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un niño implica un ser humano en su totalidad. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5: Jesucristo, hombre. Amén. Hombre. Nació, hermanos. Vino a este mundo. Esa es la importancia de que como cristianos celebremos este acontecimiento enmarcado en la palabra de Dios. No podemos minimizar ni hacer a un lado tan importante y trascendental evento en la historia de la humanidad. No es una leyenda, no es un mito, no es un cuento, no es una invención, no es una ocurrencia, no es un dogma, no es una tradición, no es un rito religioso, no es un capricho de la cristiandad. Es algo que trasciende más allá de lo común, más allá de lo señalable, más allá de lo reprobable, de lo cuestionable. Es algo que debe vibrar intensamente en nuestras vidas. Es algo que debe hacernos reflexionar y reconocer delante de Dios nuestra incapacidad y nuestra fragilidad y aún nuestra irresponsabilidad que como humanidad hemos tenido al no ser conscientes de esta estafeta que nos fue dada. Un niño nos es
nacido. Amén. Gloria a Dios. Pero dice también, hijo nos es dado. Amén. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? Amén. ¿Qué ha hecho por ellos? ¿Les ha provisto de alimento, de educación, de vestido, de calzado, de vivienda, de comodidades aún dentro de las estrecheces económicas? Casi todos los padres dicen, pues yo no lo tuve, pero trato de que mi hijo lo tenga. ¿Les ha provisto de instrucción en la palabra de Dios? Isaías dice, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Un padre que se desprende de la patria potestad de su hijo para dárselo a otro. Un padre que deja de ser padre para que otro tenga la función de padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado, un hijo nos es dado, que ha dado a su hijo unigénito, que ha dado a su hijo unigénito, hermanos, y podemos entonces reflexionar y ver que fue dado a la humanidad, que nos fue dado, que fue puesto en nuestras manos, que Dios se despojó a sí mismo Amén. para dar a su hijo. Y por eso, hermanos, vemos ese término en la Biblia muchas veces. En Mateo 6 veces en Mateo, una en Marcos, 2 en Lucas, 5 en Juan, 1 en Hechos, 1 en Apocalipsis, y en todos dice, hijo de hombre, hijo de hombre. Hijo de hombre, no dice hijo de Dios, porque en el momento mismo en que Jesús nace en Belén de Judea, es dado a la humanidad, es dado a los hombres, y el hombre lo toma como hijo. Nos fue dado, hermanos, quedó en nuestras manos, nos hicieron responsables de él, y lo despreciamos, lo humillamos, lo maldecimos, lo rechazamos, lo injuriamos, lo negamos, lo rebajamos, lo ninguneamos, lo burlamos, lo azotamos, lo crucificamos y lo matamos. Al Hijo que nos fue dado. Un hijo nos es dado. Y eso fue lo que hicimos como humanidad. Eso fue lo que hicimos delante del Padre, que se despojó a sí mismo para venir a este mundo, a que el ser humano lo recibiera como hijo. No lo educamos, nos educó. No le enseñamos, nos enseñó. No le dimos, nos dio. Sin embargo, le respondimos todo lo contrario a lo que él venía, a lo que Dios quería. Pero, ¿cuál fue el propósito de Dios? ¿Por qué nos dio a su Hijo? Porque puso a este niño pequeño, inocente,
en las manos de la humanidad. ¿Logras comprender en todo lo que cabe esto que Dios hizo? De darnos a su Hijo. Hijo no cesado. Leíamos en Lucas 2 que Él nació en un pesebre, que se regocijaron, que hubo fiesta en el cielo, hermanos. ¿Cuánto más no la hay en la tierra cada año celebrando este gran acontecimiento? Y veamos, hermanos, lo que dice Lucas 19:10. Les voy a invitar a que busquemos esta parte. Y dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre, nuestro Hijo, aquel que fue puesto en nuestras manos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, hermano. A eso vino Jesús. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar. Vino a buscar, hermanos. Vino a buscarte a ti. Vino a buscarme a mí. Vino a buscar a una humanidad. Invirtió todos sus recursos para encontrar. La Biblia dice: buscad y hallaréis. Y Jesús viene a este mundo y busca. Empezó a buscar y entonces predicó, enseñó, alimentó, sanó, instruyó, perdonó, consoló, ayudó, reprendió, corrigió, sirvió, ordenó, se humilló, se cayó y se entregó a sí mismo para buscarte. Amén. Para buscarte, buscando y tratando de encontrar ese corazón perdido, buscando y tratando de que tú pudieras salir de ese escondite, pudieras salir de esa cloaca, de que la humanidad pudiera presentarse delante de Él y decirle: aquí estoy, por favor, veme. ¿Recuerda usted a Bartimeo gritando: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí? Y esa es la condición del ser humano, hermanos. Un muerto en vida, un ciego que no tiene los ojos y la luz delante de él para saber y entender que Jesús lo está buscando. Amén. Dios tiene un cuidado y un genuino interés en buscar. ¿Sabías que aun cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, aún sigue buscando? Pero también dice ahí: vino a buscar y a salvar. ¿De qué? ¿De qué nos viene a salvar o de qué vino a salvar Jesús? Y en primer lugar podemos ver, hermanos, en Juan 3:36 o en Romanos 1:18, de la ira de Dios. Vino a salvarnos de la ira de Dios. Y tú sabes que la ira de Dios va a ser manifiesta al final de los tiempos, y que la justicia de Dios no puede prevalecer, o más bien el pecado no puede prevalecer delante de su justicia. Y por eso la justicia de Dios tendrá que ser aplicada al ser humano. Y entonces Jesús nos viene a salvar de esa justicia, porque dice ahí en la palabra de Dios que por medio de la fe somos justificados delante de Dios. Justificados pues por la fe. Amén. Vino a salvarnos de la ira de Dios. Vino a salvar de la condenación. Juan 3:18.
dice en esta parte de la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vino a salvarnos del lago de fuego y azufre que se menciona ahí en Apocalipsis 21:8. Hermanos, Jesús vino a nacer para cumplir con el plan divino de salvar a todo aquel que en él crea. Amén. Y así como la como la cristiandad damos importancia a su nacimiento. ¿Sabes tú que Jesús mismo, Dios mismo, puso tanto énfasis en el nacimiento que aún, hermanos, este evento de nacer es lo más importante tanto para Dios como para el ser humano? Él le dio un lugar especial a nuestro nacimiento también. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Qué lugar tan especial le dio Jesús a este tema del nacimiento? Porque, hermanos, podemos pensar en esta tarde que así como Jesús nació y así como nosotros celebramos el nacimiento de Él, cada vez que un pecador se arrepiente y nace de nuevo, hay fiesta Amén. y gozo en el cielo. Gloria a Dios. Y si el cielo se alegra y se goza porque un pecador ha nacido de nuevo, cuanto más la humanidad se debe gozar porque Jesús nació en este mundo. Concluimos que así como Dios envió a Cristo a este mundo, buscar y salvar, así Jesús nos ha enviado a nosotros en Juan 17:18, que dice de la siguiente forma: como tú me enviaste al mundo, le está diciendo Jesús a Dios, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, Amén. a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. A ir, Amén. Amén. a buscar, a salvar, a librar, a liberar, a servir, a darnos a nosotros mismos. Y en esta tarde yo te pregunto, ¿estás cumpliendo con esa misión? ¿Estás celebrando tu Navidad? Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos, Señor, y entendemos que dentro de la historia de la humanidad, tú trazaste ese momento y lo alumbraste, Señor, con aquella estrella que iba a los magos, para darnos a entender, Señor, que tú trajiste la luz para este mundo. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde, que nos permita, Señor, seguir continuando
con esa misión que tú empezaste. Buscar y salvar a los perdidos. Danos, Señor, ese corazón y esa pasión para seguir trabajando por ti. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.